en términos de esfuerzo, tiene que ser poco esfuerzo. Y el grado 4, reposo. Entonces, si yo veo eso en una historia clínica, se llama grado funcional del paciente. Mi paciente tiene un grado funcional 3/4. 1/4. Estamos hablando el mismo idioma. Quiere decir que a partir de ahí hemos clasificado algo importantísimo que no le estábamos dando pues, el recuerdo necesario. Y ahora sí puedo ir clasificando mejor. Una historia clínica adecuada también debe incorporar cómo progresa la disnea. Tenemos disnea progresiva, en el caso de las valvulopatía, todo lo demás. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros acomodarnos a todo aquello? ¿Con cuántas almohadas duerme el paciente? ¿Con una? ¿Con dos? ¿Con tres? Duerme sentado. ¿Qué posición adopta cuando tiene disnea paroxística nocturna el paciente? Disnea paroxística nocturna, o sea, le viene a mano. ¿Y qué hace el paciente cuando tiene disnea paroxística nocturna? Se incorpora y adopta una posición ortopnéica. Interesante. ¿Pero qué es posición ortopnéica? ¿Quién me ayuda? Habla. ¿De cúbito o es de cúbito? De cúbito lateral. Lateral. ¿Sentado? Sí. Entonces el paciente adopta una posición que le incomoda estar acostado y se incorpora súbitamente. Extiende sus manos hacia adelante, coloca la cabeza encima de una almohadita de preferencia. Y esa es una clásica posición ortopnéica. ¿Por qué ha hecho eso el paciente? Vamos a ir a fisiología. ¿Por qué ha hecho eso? Al alumno de tercer año, cuando entra a la parte clínica, le cuesta meter y pasar una barrera que es imaginaria. Y en atravesar eso es mezclar lo que te han enseñado de fisioterapia. ¿Por qué ese paciente va a adoptar esa postura? Hacia arriba. Cuando está acostado le cuesta respirar como si estuviera trabajando. Y cuando se sienta y se pone la almohada, hay como un reposo aquí y puede acomodar. Y después no sé. Sí. Ahora como un niño de 4 años. ¿Por qué? Porque yo voy usando una almohada más alta. Primero dormía con una almohada, después casi sentado así. Y eso tengo que anotarlo, ¿no es cierto? Paciente de forma progresiva incrementó su disnea y refiere que utilizaba primero una almohada, dos almohadas, tres almohadas. Tenía disnea paroxística nocturna y una ortopnea, sentía un alivio. Este alivio generalmente se presentaba casi al
alumno es un investigador, un gran investigador. Y ese investigador te va a dar el nutriente para que vayas a la fisioterapia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan aquel camino que teníamos? Vamos a suponer tipos de disnea. ¿Por qué tenemos disnea? Disnea es la dificultad. Respirar. Yo tengo grado 2. Él tiene grado 1. Entonces, el por qué ese es importante, ¿no es cierto? Causas de disnea. Entonces, la estructura del cerebro del alumno sí sabe, pero no sabe clasificar. ¿Se acuerdan que a la IA le dan el ya? Por favor, ¿me podrías clasificar las disneas? Sí. Ya está. Ahora ayúdame con que... Estoy medio lento para esto. Causas de disnea. Eso tiene que suceder en el cerebro del alumno, que cursa su tercer año sin benevolencia, sino bien merecido. Podemos ir clasificando. Medioambientales, ¿quién se anima a decir? Un humo, dos humos, ya. Otro. Medioambiental. Dicen que unos pilotos han quedado sin oxígeno, porque su nave se ha despresurizado. ¡Pum! Ahí, el avioncito. Porque se ha despresurizado el avión, como el avión volaba a cierta altura, 30.000 pies. Ellos presurizaron su avión para eso, como si estuviesen a una altura de 2.000 pies. Pero de repente algo ha perforado la cápsula y ya no tienes eso, sino el oxígeno que tiene afuera. Y a 30.000 pies, ¿cuánto se tiene de oxígeno afuera? La presión atmosférica a... La temperatura es alta, es muy baja. Y yo sufro, eso es medioambiental. Hipoxemia medioambiental. Y así sucesivamente. Respiratorio. Causas respiratorias. Fácil. Hay que seguir el trámite que hace la ventilación. ¿Por dónde ventilar? Nariz. Si se me obstruye esto y tengo un tumor ahí adentro, ¿qué va a pasar? No voy a respirar bien. Sí. Después pasa la tráquea. Si en la tráquea tengo problemas, puedo tener tumores, puedo tener infecciones, puedo tener esto, puedo, porque sea en la tráquea. Después, ¿qué viene? Los bronquios. En los bronquios, ¿qué puedo tener? Pues nada, bronquitis, puedo tener altas secreciones, puedo tener mucho de todo. Del parénquima, que me va a disminuir la perfusión. El cambio no lo voy a realizar apropiado. El intercambio gaseoso va a sufrir, que finalmente me va a dar hipoxemia y me va a dar una disminución. Voy a aumentar el CO2. ¿Por qué? Porque tengo neumonía, porque tengo un espacio que ha sido ocupado por aire en el neumotórax. Entonces el alumno tiene que ir clasificando por sectores cada una de las disciplinas. De origen sanguíneo. Anemia. No. Cuando no hay sangre.
Entonces, el alumno tiene que estructurar eso para todo, para todo. O sea, no es solamente para la disnea, porque vamos a llegar en la disnea, en esta leucemia que hemos ido comentando de todos los tipos de disnea, va a producir cianosis. Ayudita, ¿qué es cianosis? Cianosis. Coloración azulada de la piel, de la mucosa. ¿Por qué? ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque no hay transporte necesario por la hemoglobina. ¿Sí? ¿Por qué? Meta hemoglobina en la sangre. Correcto. ¿Por qué? Máximo. ¿Por qué me vuelvo azul? Porque no hay un transporte suficiente de Nunca han comida. visto ni a un pintor. Pero no hemos venido a hacernos maltratar, ¿no? ¿Por qué se pintaría de azul el individuo? Porque la hemoglobina reducida tiene un componente que si llega a 5 gramos por decilitro, pinta de azul. O sea, nuestro tacho es rojo de todo el contenido sanguíneo y vamos dosificando. Llegamos a los 5 gramos de hemoglobina reducida y voy a tener el color azul. Menos no sirve, más, obviamente más azul vas a hacer. Entonces, pasando al tema del pericardio, que este cuento nos ha llegado bastante bien, pero hay que ir avanzando la materia. ¿Alguien tiene algunos marcadores que no haga daño a la pared? Uno que sea, que se pueda observar. Oh, qué bueno. Es una lotería. Entonces hablábamos que el pericardio estaba en una sugestión muy interesante dentro del cuerpo. Esta sugestión va a tener un entorno debido a que tiene ese saco pericárdico, paridad visceral. Unas sugestiones que van a hacer que se adhiera en el sistema diafragmático, en el sistema torácico en general a través de sus ligamentos, y va también que coronar a los vasos sanguíneos para aprisionarse ahí arriba y hacer un envoltorio con su saco visceral y parietal. Entonces, ¿qué pasará en cuanto al líquido? El líquido tiene unas características muy interesantes que químicamente permiten un deslizamiento fácil del corazón a su interior, que tiene, pues, contiene unos 50 ml más o menos, y ahí se desliza a lo largo de toda la vida. Entonces, imagínense que tiene que hacer el cambio del pericardio junto con su corazón en todo momento. ¿Han visto ustedes las personas que hacen atletismo? El pericardio les ayuda. Porque si no abrías la bolsa, en la primera vuelta estarías listo. Porque además ayuda a la compliance. Quiere decir, la distensibilidad del ventrículo derecho, más tarde al izquierdo, van a ser en cierta forma amortiguados por aquel. Porque si sería una coraza, no tendría esa posibilidad. Entonces, ¿por qué puede alterarse este sistema tan estricto? Inclusive es una barrera para los microorganismos
llega un momento que tenemos un resfriado. Simple, común, vulgar. Entonces, las causas de pericarditis pueden ser diversas. ¿Sí? Tan diversas como comenzar con lo más importante, que son las variasis, y terminar con un infarto agudo de miocardio que puede producir una pericarditis aguda. Si pasamos estos ejemplos por los procesos hemáticos, autoinmunes, seguimos recorriendo el camino del infarto del miocardio, el traumatismo que puede producir aquello, tenemos una pericardio. El pericardio es inflamado. Pero ese pericardio inflamado, ¿qué síntomas va a dejar? Deja, por ejemplo, quejas del paciente. A eso me gusta, a recoger una historia clínica que tiene fiebre, que tiene cansancio, que tiene fatiga, que tiene deshidratación, que tiene malestar general, que tiene tos, que tiene náuseas, que tiene vómito, que tiene diarrea. Cuando yo agarro diarrea en mi historia clínica, y el paciente dice también que el día quinto tuvo diarrea, ¿qué hago con la diarrea? La desigloso. Si él dijo que tenía disnea, la desigloso. Porque sé cuáles son las causas de disnea, se pregunta al paciente, porque desde cuándo tuviste la disnea, qué características tenía, qué grado funcional quiero yo saber de tal. Y voy completando mi historia clínica. Pasa a que tiene hemoptisis, pasa por una serie de sintomatología. Entonces ese paciente tiene que tener el motivo por el cual fisiopatológicamente tiene esos procesos. Y me lo voy a explicar. Explico la fiebre, explico la disnea, explico el malestar general y explico todo. ¿Verdad? Seguimos avanzando muy raudamente en esto y examino al paciente. ¿Cómo se examina a un paciente? Desde el cabello hasta los pies, como les están explicando. Porque yo puedo tener una facies del paciente que me exprese que es una facies febril, está con rubor facial, está puesto, transpira, etc. Entonces, una exploración completa es lo que deberíamos hacer. Incluye presión arterial. En el caso de esta patología, la presión quizás no esté alterada. Pero el pulso sí. ¿Ya saben tomar los pulsos? Examen. Puedo examinar en diversos lugares el pulso, ¿verdad? ¿Y qué examino? Bien, pero antes, ¿qué examinas? A ver, vamos a examinar la de un viejito. No es igual que el del joven. ¿Por qué? Digan, no es insulto. Impulso. No, pues está más gruesita. Es que también lo que le habrá pasado a este cuerpo toda su vida. Arteriosclerosis no es algo. Entonces el examen del vaso sanguíneo en general Impulsos de... es importante. ¿Sí? Es todos los del árbol general. Ritmo. Regular, irregular, si es arrítmico. Pero en este caso de la pericarditis puede estar con taquicardia. ¿Qué quiere decir eso? Que su frecuencia cardíaca está elevada. Esto
taquicardia. Una frecuencia cardíaca elevada. Elevada. Muy bien. ¿Cuánto? 100 superior a 100. ¿Qué? Superior a 100 latidos por minuto. Sí. Entonces, la taquicardia sí es importante. Voy a intentar ver aquí el lado derecho del corazón. Tiene taquicardia, ¿verdad? Si yo quiero recordar el lado derecho, que para todo lo que vemos más tarde es importante, tendría que saber que la cava superior viene por aquí. La cava inferior viene por aquí. Esta es la aurícula derecha. Aquí yo tengo la tricuspid. Aquí tengo el ventrículo derecho. Y aquí tengo el tronco de la pulmonía. ¿Sí? Entonces, el pericardio va a revestir todo eso más el lado derecho. Cuando yo examino al paciente, llego al cuello y quiero decir, tarea para la casa, ¿cómo es la presión venosa central? Y eso se lo van a ir a estudiar para la próxima clase. ¿A qué se debe la presión venosa central? Porque me han contado que las aurículas manejan una presión muy baja. El ventrículo derecho puede manejar una presión relativamente baja. Y nosotros tenemos una base de presiones en el lado derecho, al igual que el izquierdo. Entonces, en este lado derecho, ¿de dónde viene la sangre hacia la cava superior? El retorno venoso periférico. Tributarios, ¿no es cierto? Diversos tributarios, entre ellos la yugular. ¿Sí? Entonces, los acontecimientos que suceden en el lado derecho se van a reflejar en la yugular. Quiere decir que tengo que ir a estudiar qué es la onda A, qué es la onda B, qué es el seno X, qué es el seno Y. Eso tarea para la casa. Porque para los próximos días necesitamos esta materia avanzada. ¿Y cómo voy a tomar la presión venosa central? En la yugular. Tarea para la casa. Estoy yendo bien, ¿no? Avanzo rápido. El tema es que no me da vergüenza hacerlo, pero esta presión si anda todo bien, hemos dicho la anterior vez, esos factores de buen funcionamiento para un buen gasto cardíaco, hemos dicho que el volumen, que el esto, que las válvulas, todo. Entonces, hay alteraciones que va a sufrir el pericardio, que esta vez no es una simple pericarditis, sino que va a tener un derrame pericárdico. El derrame pericárdico, ¿cómo va a afectar a todo este sistema? Depende si es agudo o si es crónico. Si yo
pericardio que aumenta bruscamente de volumen no es lo mismo que hacerlo crónicamente con poca cantidad durante mucho tiempo. Se adapta mejor el corazón a un proceso lento y progresivo, porque también se va a ir agrandando el espacio y va a tener acomodada su distensibilidad. ¿Por qué yo puedo tener líquido en exceso por todos los motivos de la pericarditis? Qué interesante. Entonces, esto puede llevar a una gran compresión, porque ha sido en forma aguda y no te has adaptado correctamente, porque van a ver en las diapositivas cuando se les mande cuál es la diferencia entre los casos agudos y crónicos. Entonces, ahí las alteraciones a la exploración también van a ser diferentes. Habíamos dicho que tenemos pericarditis y cómo estaría la situación de la exploración en la pericarditis a diferencia del derrame. En la pericarditis exploro los focos diferentes y siento que tengo un roce pericárdico. El roce pericárdico generalmente tiene 3 componentes, uno en sístole y 2 en diástole. Es el roce, como dicen los zapatos, que es la característica. Pero en el derrame depende de la cantidad. Si esta almohadilla va a ser más importante porque es más voluminoso el derrame, ya no voy a escuchar bien. Entonces voy a tener una disminución de los sonidos cardíacos uniformemente. ¿Cómo escucho mejor el roce? Cuando siento al paciente o lo lateralizo. Pero puede ser que en vez de ser un roce pericárdico sea un roce pleural. ¿Cómo diferencia? Ayudita. Sí, todos son los mismos, voy a ir en las mismas regiones en ambos casos. Pero ¿cómo diferencio semiológicamente? Y juro, esto es roce pericárdico y esto es roce. Además te lo juro. Ayudita, pues. Tal vez en la inspiración. Inspiro, esto es interesante, inspiro profundo. Vamos allá. Inspiro profundo y voy a llevar mayor cantidad de sangre aquí. ¿Sí? Y si inspiro muy profundo voy a llevar sangre aquí. Ese volumen excedentario lo voy a llevar allá. Pero al corazón bueno le vale. Porque en la próxima contracción ha restituido una mejor contracción. Es maravilloso. Entonces no me sirve. Para otras cosas sí me va a servir. No hay inspiración. Ayuda. Está mi paciente aquí y yo estoy escuchando, está sentadito. Si le digo, deje de respirar y ya no escucho roce, ¿qué origen tiene? Pericárdico. ¿Ves que sabía? Me hacen hablar en vano.
Cosa que no le puedo decir al corazón. A ver, cara, párate un ratito. No da. Se va a morir. Entonces sí tengo que saber diferenciar con el roce. Pero esto va aumentando cada vez más. Este es un estado que se está complicando. Si se está complicando, puedo comprimir y hacer que la distensibilidad del ventrículo derecho sea anormal. Estamos entrando al taponamiento cardíaco. En el taponamiento cardíaco, que el origen puede ser los mismos que hemos mencionado hasta ahora, todos aquellos para el derrame pleural y para también, es que ¿qué va a pasar con la distensibilidad de este ventrículo derecho? Va a disminuir. ¿Dónde va a transmitirse esta deficiencia? ¿Qué va a pasar aquí al interior de esta cavidad? Va a subir la presión telediastólica de 6 a 12. Son muchos milímetros para el lado derecho. ¿Y estos 12 dónde se van a retransmitir? ¿Y dónde se van a retransmitir? ¿Y dónde se van a retransmitir? Y aquí va a tener alteración. Ah, pero como el cuento es grande, esto tiene conexión con el hígado. Si ha aumentado esta presión, ¿qué va a pasar en el hígado? Si crece, duele. La cápsula de glicones tiene bajo. No. Por lo tanto, duele. Tengo hepatomegalia. Cuando examino al paciente, ¿cómo estará su tensión arterial? Disminuida. Hablen fuertecito. Disminuida. ¿Por qué? Porque resulta que este ventrículo y aurícula derecha se están colapsando porque no tienen compliance. Por lo tanto, el espacio es menor del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. Se ha retransmitido cada vez mucho más estas presiones en los lugares que hemos indicado. Por lo tanto, menos sangre va a llegar al lado izquierdo. Por lo tanto, el gasto cardíaco va a estar disminuido. Doctor, pero aquí también aumenta la frecuencia cardíaca. Ahí vamos. ¿Cómo yo voy a compensar esta desgracia? Lo primero que tendría que hacer es investigar bien al paciente, los antecedentes, qué tienes, qué características. Él ha tenido recién un infarto de miocardio, ¿qué tienes? ¿Qué cara fue afectada? Porque fue un infarto inferior. Yo lo relaciono que ese infarto podría haberle ocasionado para el taponamiento una rotura de verular. No, esto fue un cuadro viral que fue progresando, otra historia. No, tengo un tumor en el hígado y por eso puedo tener una metástasis. Explico el porqué del taponamiento y lo voy a examinar. El cabello, los ojos, las no sé cuántas, la presión arterial estará baja. La frecuencia cardíaca estará elevada porque quiere compensar. Tendrá taquicardia, ¿no es cierto?
¿El pulso cómo estará? Piriforme. La oximetría. ¿Cómo estará la oximetría? Bajo. ¿Cuánto es una oximetría normal en Cochabamba? Votos a favor. Votos. ¿Cuánto es? 42, 40. No, no creo. ¿Y ahora qué hacemos? Si no sabemos, ¿qué hacemos? Investigamos. Para el próximo día. Porque si no sabemos eso, no vamos a saber para qué sirve la oximetría. Esta oximetría es igual a gran altitud que a nivel del mar. ¿Por qué? Más alto, más oxígeno. Más Menos oxígeno. oxígeno. El nivel del mar es más oxígeno. Me voy a drogar. Porque tenemos que ir a estudiar. O sea, demostramos las lagunas que tienen, pero no nos quedamos contentos. Porque para el próximo día es no me gana. ¿Por qué digo que puedo tener una presión arterial paradójica? ¿Por qué es paradójica? Porque puede. Tengo que saber qué es paradójica. Que no es de lo normal, que no está. Que sale de lo normal. Algo que es normal. Ahora le pido que inspire profundo al paciente. Y aquí está su presión arterial. Así es su presión arterial. El reflejo de lo que sucede en la aorta. Pero de repente hace esto. Un latido anormal y un latido normal. Puede tener un pulso alternante. Tengo que estudiar por qué. Paradójico, ¿por qué? Si yo he hecho tanta compresión en todos estos lados, va a tener disnea. ¿Por qué ha disminuido el gasto del lado izquierdo? Ese gasto izquierdo naturalmente es importante. Porque además recibe una ayuda que este septo va a ser empujado a disminuir cada vez más la cavidad también. Por lo tanto, la desgracia está hecha. Disnea paroxística nocturna. Entonces, aparece la tríade de Beck, como yo voy a ir a explorar bien a mi paciente. Palpo. Yo sé que tiene frémico. Ausculto y no tiene sonidos normales como había de intensidad antes. Se conforma la tríade de Beck. Bajo gasto cardíaco, hipofonesis, más disminución de la presión arterial. Quiere decir que delante del taponamiento es una situación gravísima. Lo que me va a dar el diagnóstico es la historia clínica más la buena exploración. Lo que tengo que ver aquí es cómo lo soluciono. Depende del origen. Si es de origen cardíaco y después yo por un infarto de miocardio que ha tenido una rotura, lo mando a coser inmediatamente. Porque si me demoro mucho,
no podré contar más un buen final de la historia clínica. ¿Qué puedo hacer? Pericardiocentesis para disminuir la presión. Está bien. Pero recuerda algunas cosas de principio. ¿Cuánto es la presión atmosférica? ¿Y cuánto es la presión intrapericárdica? Porque hay diferencia de presión. Y lo otro, si el origen es tumoral, cardíaco, tumoral, es como un manantial. Tú retiras líquido, entra líquido por el otro lado. Entonces, pero sí me puede servir para muchos detalles el hacer una pericardiocentesis. ¿Para qué podría ser? No creo. Para examinar el líquido. Ese líquido podríamos decir que lo recogemos, lo llevamos al laboratorio y ¿qué hacemos con él? ¿Qué le pedimos al patólogo? Distinguido señor patólogo. Hágame unas pruebas citoquímicas, bacteriológicas. Y me va a decir, ¿esto es exudado o esto es transudado? Y ahora que es exudado y que es transudado, más tarea para la casa. Su madre. Esto de ser alumno de tercer año es mucho lío, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca? Diagnosticar. ¿Pero con qué diagnosticamos todas estas patologías que hemos mencionado? ¿Un electrocardiograma? Muy bien. Podemos hacerle una radiografía de tórax. Ayuda. Póstero anterior y lateral. Podemos hacerle una más barata. Mucho más barata. ¿Auscultación? Cardiografía. Y pues la ecocardiografía, que les voy a mandar fotitos del taponamiento. La ecografía, hay varios métodos y con esto termino. Ecocardiografía. ¿Cómo nace la ecocardiografía hace 100 años? Era un sonar. Pasaba por aquí un navío y ahí le mandaban la bomba. Prehistórico. Utilizaban el ultrasonido como el murciélago para no chocarse. Y ahí, en el rebote, capturaban la imagen. El primer tipo fue el M, solo de movimiento, después vino el bidimensional, después el tridimensional, después la baba que se chupa el dedo en el útero. Todo ha progresado en la ecocardiografía, que más tarde se hicieron, vamos a hablar en los sistemas valvulares después. Es importantísimo lo de la ecocardiografía, porque me va a mostrar primero, como es altamente sensible, el líquido se ve perfectamente, qué cantidad de líquido tiene. Y lo otro, me va a mostrar los colapsos auricular derechos y ventricular aplastados con el septo vésicos. Quiere decir, esa es una fotografía que todo lo que ustedes saben en medicina necesitas una evidencia. Solo una radiografía puede decir que tienes taponamiento cardíaco.
la suma de todo va a darte un buen diagnóstico. ¿Preguntas antes de que nos vayamos? Doctor, una pregunta. ¿Me puedes volver a explicar cómo se diferenciaba entre un roce pericárdico y un roce pleural? Creo que se dijo. ¿Quién le puede explicar? No, con calmito, sin respirar. Si no suena. A ver, como docente, venga. Con calmito, mi yo le vuelvo a Dile, ¿cómo es más o menos esa historia? Ya. Mira. Empezaba con, si hay un roce pericárdico, para diferenciar de un roce pleural, es pedirle al paciente que deje de respirar. Entonces, si ya no se escucha el roce, es roce pleural. Y si se sigue escuchando el roce, es roce pericárdico.